El Pacífico ya estaba hablando, pero casi nadie lo escuchaba. En la superficie, el mar seguía pareciendo el mismo. Azul, inmenso, quieto a ratos. Pero debajo de esa calma había una franja de calor extendiéndose sobre el ecuador como una herida invisible. Miles de kilómetros de agua empezaban a cambiar de carácter. Y cuando el océano cambia así, primero engaña. No ruge. No avisa. Solo espera. Eso es lo inquietante. Porque si esa franja sigue creciendo, no estaríamos ante un simple episodio más. Estaríamos ante un El Niño capaz de romper registros. Un monstruo climático despertando justo cuando el planeta ya está demasiado caliente. Y ese detalle lo vuelve distinto. Mucho más peligroso. Mire el mapa mentalmente. Imagine una línea inmensa cruzando el Pacífico tropical. No se ve desde la costa. No se siente en la piel. Pero está ahí. Y alrededor de esa línea empiezan a doblarse los vientos, a moverse las lluvias, a alterarse los mares. Todo por una conversación secreta entre el océano y la atmósfera. El primer aviso serio llegó desde Australia. El 9 de junio, el Servicio Meteorológico del país dijo que en el Pacífico tropical ya aparecían condiciones propias de El Niño. La señal de calor subió por encima del umbral esperado. Los vientos alisios, esos vientos constantes que suelen empujar el calor hacia el oeste, se debilitaron. Y al mismo tiempo, la presión atmosférica empezó a inclinarse de forma extraña. Piénselo despacio. No hace falta una tormenta para empezar una catástrofe. A veces basta con que el viento pierda fuerza. Pero había un detalle que impedía cantar victoria. Todavía faltaba una pieza en el rompecabezas, las nubes cerca de la línea internacional de cambio de fecha no habían respondido como debían. La atmósfera comenzaba a moverse, sí. Pero no terminaba de entregarse. Y en El Niño, esa diferencia importa más de lo que parece. Porque esto no es solo agua tibia. Es una cadena. En condiciones normales, los vientos empujan las aguas más cálidas hacia el oeste, hacia Indonesia y el norte de Australia. Mientras tanto, junto a Sudamérica, sube desde las profundidades un agua más fría. Ese equilibrio sostiene gran parte del clima del planeta. Cuando se rompe, el Pacífico entero empieza a reorganizarse. Imagine ahora el contraste. Un extremo del océano más cálido. El otro, más frío. Como si una mitad estuviera ardiendo en silencio mientras la otra resistía desde abajo. Ese desequilibrio crea nubes, cambia lluvias, desplaza tormentas. Y si se mantiene el tiempo suficiente, el sistema se engancha a sí mismo. El océano calienta el aire. El aire cambia los vientos. Los vientos vuelven a calentar el océano. Esa es la trampa. Ese mecanismo es el corazón del misterio. No el calor en sí. La respuesta en cadena. A mediados de mayo, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos colocó el fenómeno en zona de vigilancia. Sus pronósticos decían que El Niño probablemente se formaría pronto y que tenía muchas posibilidades de durar durante el invierno del hemisferio norte. Pero también dejaron algo claro, no todo estaba asegurado. Una cosa era la posibilidad de que naciera. Otra muy distinta era que se convirtiera en un gigante. Ahí está la grieta en la historia. Porque un aviso alto no siempre significa un final confirmado. A veces significa que el incendio todavía no ha encontrado todo el oxígeno. La parte más seria de ese informe estaba escondida en la lectura fina. Las condiciones para la formación parecían favorables, sí. Pero en ninguna categoría de intensidad la certeza era total. Eso importa. Mucho. Porque los El Niño realmente brutales no se construyen solo con una superficie caliente. Necesitan que el océano y la atmósfera permanezcan unidos durante todo el verano. Necesitan persistencia. Necesitan músculo. Y entonces llegó la otra voz. Desde el Instituto de Investigación Internacional de Columbia, el panorama se describió con más urgencia. Allí se habló de un Pacífico ecuatorial que avanzaba deprisa hacia un estado de El Niño. Según sus modelos, la probabilidad era altísima, rozando la certeza en los primeros meses del desarrollo.
Y además apareció una señal todavía más seria: el calor no estaba solo en la superficie. Deténgase en eso, porque este es uno de los puntos más importantes de todo el caso. Cuando el calor también aparece bajo la superficie, ya no hablamos de una simple capa tibia expuesta al sol. Hablamos de energía guardada, de combustible acumulado, de una reserva escondida bajo el mar, como brasas bajo ceniza. Ese calor subterráneo puede empujar al fenómeno a otra escala. Puede sostenerlo. Puede volverlo persistente. Puede hacerlo crecer cuando otros ya creen que está debilitándose. Ahora imagine el Pacífico como una máquina enorme. En la parte de arriba, el viento. En la parte de abajo, el calor. Entre ambos, una tensión constante. Si uno afloja, el otro responde. Si uno se inclina, el otro lo sigue. Así nace el niño. Así se fortalece. Así se vuelve un problema para medio planeta. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar el cuadro completo. Porque lo que está en juego no es solo una anomalía del mar. Es la posibilidad de sequías, inundaciones, incendios, pérdida de cosechas y mortandad masiva de vida marina. Todo conectado por una sola franja de agua más caliente de lo normal. Un cambio pequeño en apariencia. Un efecto brutal en la práctica. En un mapa de calor, esa franja puede parecer una cosa técnica. En la vida real, puede significar campos secos, ríos desbordados y cielos que no se comportan como deberían. Puede significar meses enteros de desorden. Y sin embargo, la pregunta todavía no está resuelta. ¿Estamos viendo el nacimiento de un El Niño histórico? ¿O solo una señal temprana que se parece demasiado al desastre final? Para responder eso hay que seguir las pistas que deja el océano. Los satélites muestran cómo el cinturón cálido se desplaza hacia el este, en dirección a América. Las boyas registran temperaturas anómalas en la franja ecuatorial. Las estaciones de observación detectan que el equilibrio habitual del Pacífico se está tensando. Una pieza empuja. La otra cede. Y el sistema entero cruje en silencio. Mire esa imagen con atención. No es una sola ola. No es una sola tormenta. Es un océano entero empezando a inclinarse. Y lo peor es que el planeta ya no parte desde una situación normal. Los mares están más cálidos de lo habitual. La atmósfera viene alterada. Las referencias del pasado ya no se sienten tan firmes. Lo que antes servía como guía ahora puede engañar. Por eso este caso merece ser seguido con tanto cuidado. Porque el mar no solo cambia. Cambia dentro de un mundo que ya está cambiado. En otras palabras, el verdadero peligro no es un El Niño aislado. Es un El Niño naciendo sobre un océano ya recalentado. A partir de aquí, cada nueva señal importa. Cada boya. Cada nube. Cada modificación en la presión. Porque si la conexión entre mar y cielo se consolida, el Pacífico puede pasar de estar inquieto a estar plenamente encendido. Y entonces ya no estaríamos mirando un aviso. Estaríamos mirando el comienzo. En las profundidades del Pacífico, entre 160 y 500 pies, algo invisible arde con una fuerza inquietante. Allí abajo, en la franja central y oriental del Ecuador, el agua puede estar hasta 43 grados Fahrenheit por encima de lo normal. No es una ola de calor en la superficie. Es una reserva oculta. Y si los vientos la empujan hacia arriba, esa reserva puede cambiarlo todo. Imagínelo por un momento. La superficie parece tranquila. Pero debajo hay una masa de agua tibia, inmóvil solo en apariencia. Esa calor sigue ahí aunque una semana marque una cosa y la siguiente diga otra. La piel del océano cambia rápido. El corazón, no tanto. Por eso algunos pronósticos se mantienen tan firmes. No están mirando una ola pasajera. Están mirando un depósito de energía. La clave está en la altura a la que esa energía espera. Si el calentamiento sube hacia las capas superiores y los vientos alisios siguen debilitándose, el fenómeno gana fuerza. Si, en cambio, el viento se endurece y rompe esa cadena, el impulso se corta. Así de simple. Y así de frágil.
Un océano puede parecer decidido y al día siguiente volverse indeciso. Pero el calor que ya está escondido bajo la superficie no desaparece con facilidad. Aquí es donde muchos se confunden. Cuando dos organismos no coinciden, no siempre están discutiendo sobre la realidad misma. A veces miran el mismo Pacífico con relojes distintos. Uno usa una ventana de tiempo. Otro, una base de datos diferente. Uno busca la alarma inmediata. Otro quiere un juicio más frío y oficial. El resultado puede sonar contradictorio. Uno casi canta victoria. El otro todavía se niega a cerrar la puerta. Piense en esa diferencia como si dos hombres observaran el mismo incendio desde calles opuestas. Uno ve el humo subir ya. El otro espera confirmar de dónde salió la chispa. Ambos miran el mismo fuego. Pero no están midiendo lo mismo. En este caso, la diferencia entre un aviso y una certeza puede depender de medio grado. Medio grado. Eso es todo. Y medio grado, en una zona tan sensible como Niño 3,4, puede cambiar el tono de toda la historia. Un conjunto de datos usado para vigilar el océano en tiempo real puede mostrar algo. Otro, reservado para la historia oficial, puede mostrar un poco menos. La separación entre ambos puede ser de hasta 0,5 grados centígrados. A simple vista parece una nimiedad. En la práctica, puede mover el sistema de un lado al otro del umbral. No es falta de información. Es demasiada complejidad. El Pacífico no se vigila con un solo termómetro clavado en el agua. Se observa con satélites, boyas a la deriva, instrumentos amarrados al fondo, barcos y modelos estadísticos que rellenan los huecos donde nadie puede mirar directamente. Cada uno recoge una pieza distinta. Cada uno ve una cara diferente del mismo animal. Y mientras tanto, el fenómeno sigue moviéndose. Eso es lo que vuelve tan difícil decir, sin matices, que estamos ante el más fuerte de todos los tiempos. El récord histórico no está en duda. Lo complicado es compararlo con algo vivo, cambiante y cada vez más cálido. El océano de hoy no es el océano de hace décadas. Es otro escenario. Otro tablero. Otra temperatura de base. Mire esto con calma. No estamos comparando una olla fría con otra caliente. Estamos comparando una olla ya hirviendo con otra que empieza a silbar. Los grandes episodios de la era moderna dejaron cifras que todavía pesan. A finales de 1982, el índice oceánico llegó a alrededor de 2,2. A finales de 1997, rondó 2,4. Y en 2015 alcanzó cerca de 2,8. Fueron monstruos de su tiempo. Nadie lo discute. Luego vino el episodio de 2023 y 2024. No borró la historia anterior. Pero sí mostró algo importante, incluso un evento muy fuerte puede coincidir con un planeta ya recalentado. Ese episodio empujó el sistema climático con suficiente fuerza para que 2024 quedara registrado como el año más caluroso de la historia moderna. La lección fue clara. El Pacífico no actúa solo. Actúa sobre un mundo ya cargado de calor. Y ahí aparece la pregunta que incomoda. Si hoy el océano luce más caliente que en el pasado, ¿cuánto de esa intensidad pertenece al propio fenómeno y cuánto pertenece al trasfondo de un planeta más cálido? Esa frontera importa. Mucho. Porque no es lo mismo un pico natural que un pico montado sobre una base ya elevada. El primer caso asusta. El segundo, más todavía. Para entenderlo, piense en una casa cerrada en pleno verano. Si dentro ya hace calor, cualquier hornillo encendido vuelve el ambiente insoportable. Con el Pacífico ocurre algo parecido. El sistema no se mide en vacío. Se mide dentro de una atmósfera que ya ha acumulado más energía que antes. Por eso los viejos números no siempre hablan con la misma voz que antes. En 2025, la Oficina Meteorológica de Australia cambió la forma de leer estos cambios. Empezó a usar índices relativos de El Niño. La idea era separar la señal propia del fenómeno del calentamiento general de los océanos tropicales. No para restarle importancia. Al contrario. Para evitar que el ruido de fondo oculte la alarma real.
Porque una cosa es el calor normal del mundo nuevo. Otra, el empujón extra que puede dar este sistema. Ese matiz es decisivo. Y no solo para los científicos. También para cualquiera que dependa del clima para sembrar, transportar, producir electricidad o proteger a una ciudad costera. Cuando el océano habla, no lo hace con palabras. Lo hace con cambios de viento, de lluvia y de presión. Y si nadie interpreta bien ese mensaje, el golpe llega de todos modos. La misma advertencia ya se vio con claridad en el episodio anterior. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el Niño podía elevar aún más la temperatura global y aumentar el riesgo de fenómenos extremos en los meses siguientes. No era una teoría lejana. Era una señal práctica. Más calor. Más presión sobre las cosechas. Más incendios donde el suelo ya está seco. Más tormentas donde el aire se llena de humedad. Ahora imagine el mapa entero. No solo la costa del Pacífico. También los lugares lejos de allí, donde la gente cree que nada de esto le pertenece. El calor que nace en el océano viaja por la atmósfera como una orden silenciosa. Puede reforzar una sequía en un continente. Puede descargar lluvias brutales en otro. Puede llevar jornadas sofocantes a regiones que ni siquiera miran al Pacífico en el pronóstico del tiempo. Y eso cambia la historia. Porque el problema deja de ser marino y se vuelve humano. Las redes eléctricas sufren cuando el calor aprieta. Los sistemas de agua se tensan cuando falta lluvia. La agricultura se desordena cuando las estaciones pierden su ritmo. Los hospitales sienten la carga cuando suben las temperaturas. Las brigadas de emergencia se estiran hasta el límite cuando el clima golpea varias regiones al mismo tiempo. Conviene detenerse un segundo aquí. Lo esencial no es solo que el océano se caliente. Lo esencial es que ese calentamiento reordena el aire encima de nosotros. El mar empuja, la atmósfera responde. Y cuando esa respuesta se prolonga, el efecto se siente lejos del punto de origen. Muy lejos. Durante un episodio de El Niño, una de las primeras cosas que cambia es la lluvia. No cae donde solía caer. Se desplaza. Se retira de zonas del oeste del Pacífico y reaparece en otros lugares con otro rostro. Donde antes había humedad, puede venir la sequedad. Donde antes había equilibrio, puede llegar una temporada errática. Esa redistribución parece invisible al principio. Luego, de pronto, aparece en los campos agrietados y en los ríos bajos. Para verlo con claridad, piense en un gran techo de nubes que se mueve despacio sobre el océano. Allí donde se queda, descarga. Allí donde se va, deja silencio. Ese silencio es el que más tarde se convierte en problema. Porque una región puede pasar semanas esperando una lluvia que nunca llega. Y otra puede recibir demasiado de golpe, como si el cielo quisiera cobrar una deuda de una sola vez. La parte inquietante es que todo esto puede empezar mucho antes de que el público sienta que algo ha cambiado. Unos vientos algo más débiles. Un bloque de agua más cálido bajo la superficie. Unas lecturas que no coinciden del todo. Y, de pronto, el sistema empieza a inclinarse. Lento. Casi con pereza. Pero una vez que toma dirección, arrastra consigo a medio planeta. No hace falta imaginar un cataclismo instantáneo. Ese no es el lenguaje del Pacífico. Su lenguaje es más sutil. Primero guarda calor. Después lo suelta. Primero afloja el viento. Después mueve la lluvia. Primero parece una variación. Luego se vuelve una fuerza capaz de alterar cosechas, carreteras, cortes de luz y noches enteras de calor pegajoso. Y por eso los pronósticos importan tanto. No porque sean perfectos, sino porque permiten ver cuando el océano está cargando energía en silencio. Cuando esa energía permanece atrapada debajo de la superficie, el peligro todavía no se ve. Pero ya está ahí. Esperando. Y si las capas superiores del mar la dejan subir, el aviso deja de ser aviso. Se convierte en impacto. En el fondo, esta es la verdadera tensión. No se trata solo de saber si habrá un episodio fuerte. Se trata de saber qué clase de mundo está recibiendo ese episodio.
Un Pacífico más cálido no responde igual que el de antes. Y una atmósfera más cargada tampoco. Entre ambos pueden fabricar un temporal de consecuencias muy lejos de la costa, en ciudades donde nadie piensa en el océano hasta que el calor no deja dormir. En Australia, el golpe suele sentirse primero en el campo. Menos lluvia en el norte. Temporadas desordenadas. Suelos que esperan demasiado y reciben demasiado poco. Pero no todo se seca al mismo tiempo. Ahí está la trampa. El niño no dicta el día exacto en que cae la lluvia, cambia las apuestas. Y cuando la estación húmeda llega tarde, el daño ya empezó a crecer en silencio. Imagine un sembrador mirando el cielo vacío. La tierra está lista, pero el agua no llega. La ventana para plantar se cierra. Luego vienen los reservorios más bajos, las turbinas con menos fuerza y el calor pegado al suelo como una manta sucia. La vegetación pierde humedad. El fuego encuentra camino. Muy rápido, una rareza en el Pacífico se convierte en comida, agua y energía bajo presión. Y entonces aparece su rostro contrario. Porque el mismo sistema que seca unas zonas puede empujar lluvias brutales hacia otras. Según la Organización Meteorológica Mundial, el Niño suele asociarse con más precipitación en partes de Sudamérica, en el sur de Estados Unidos, cerca del Cabo de Buena Esperanza y también en Asia Central. La lluvia no desaparece del planeta. Se desplaza. Y cuando cambia de ruta, deja una herida en un lugar y una inundación en otro. Piense en eso un momento. No es una tormenta aislada. Es un reacomodo de todo el tablero. En 2024, Brasil lo vio con una violencia difícil de olvidar. El estado de Río Grande do Sul quedó bajo agua. Más de 180 personas murieron. Cerca de 600.000 abandonaron sus casas. Calles enteras se volvieron canales. Puentes, barro, techos flotando en un agua color café. Los científicos señalaron dos fuerzas al mismo tiempo, el calentamiento global y el Niño. No como una profecía exacta para otro año, sino como prueba de lo que puede ocurrir cuando un océano alterado se encuentra con una atmósfera más caliente. Y eso cambia la escala del problema. Porque un episodio así no solo moja más. Puede romper rutas, cortar suministros, paralizar puertos y empujar la tragedia hacia las ciudades. Una crecida no termina en el río. Sigue caminando. La misma lógica se repite con las tormentas. En el Atlántico, el Niño suele torcer el viento en altura de una forma que complica a algunos ciclones tropicales. Pero en el Pacífico, las aguas más cálidas pueden crear un ambiente más favorable para que nazcan tormentas intensas. Es una especie de intercambio oscuro. Menos amenaza en un lado. Más en otro. Nunca es una paz completa. Nunca es una calma total. Amírese mentalmente el mapa. Un océano entero respirando distinto. Y en esa respiración, la violencia cambia de carril. Antonio Navarra, del Centro Euro-Mediterráneo sobre Cambio Climático, advirtió sobre otro peligro, que el calentamiento del Pacífico favorezca ciclones más fuertes en ese lado del mundo. La advertencia importa porque revela el error más común. Mucha gente oye menos huracanes aquí y piensa que el peligro se ha ido. No es así. Lo que cambia es la distribución. El riesgo no desaparece. Se mueve. Por eso una lectura superficial siempre engaña. Un pronóstico más tranquilo para el Atlántico no significa costas seguras. Un invierno más húmedo no garantiza lluvia útil. Y una señal de sequía no elimina la posibilidad de un aguacero local que destruye un barrio entero en una tarde. El Niño no escribe tormentas una por una. Presiona la maquinaria climática completa. Mueve probabilidades. Inclina la balanza. Y lo hace de manera desigual, casi caprichosa, aunque el patrón general sea reconocible. Ese matiz es vital. Porque los sistemas agrícolas lo sienten antes que casi nadie. Cuando el suelo falla, cuando la lluvia llega tarde o cuando el calor aprieta en la floración, el golpe se vuelve económico antes de hacerse visible para el resto. Reuters informó de preocupaciones sobre cosechas en Asia. También señaló riesgos para el cacao en Ecuador y en África Occidental.
Y aquí aparece un detalle muy concreto, casi doméstico, pero enorme, el chocolate. En África Occidental se produce más de 2/3 del cacao del mundo. Ecuador, por su parte, sigue subiendo posiciones entre los grandes productores. Si el niño altera allí la lluvia o la temperatura, el efecto no se queda en la finca. Se mueve hacia los puertos, hacia el comercio internacional y, al final, hacia el precio de una tableta en la tienda. Abra mentalmente una caja de bombones. Parece algo pequeño. Pero detrás hay campos, embarques, contratos y miles de manos invisibles. En Estados Unidos, el chocolate representa una porción enorme del negocio de dulces. En 2021, rondaba más de la mitad de esa categoría. Parece un dato banal. No lo es. Porque cuando sube el precio del cacao, no se encarece solo un gusto. Se tensa una cadena entera. Y ahí está la verdadera fuerza del niño. Puede golpear varios puntos a la vez. Sequía en una región. Inundación en otra. Calor extremo durante la floración. Caminos cortados después de una tormenta. Y luego, como una sombra más lenta, enfermedades que encuentran mejores condiciones para avanzar. Piense en un sistema agrícola bajo asedio desde todos los lados. La planta se seca, el transporte se interrumpe, el suelo se encharca y el daño se acumula. No hace falta un solo desastre perfecto. Bastan varios golpes medianos, uno detrás de otro. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que el calor extremo puede acelerar la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas. En algunos lugares, las lluvias intensas dejan agua estancada. En otros, la sequía obliga a guardar agua en recipientes abiertos. Y el calor alarga la temporada en que esos insectos sobreviven y se reproducen. Es una cadena muy simple de imaginar. Y muy difícil de frenar. Visualícelo. Un patio con cubetas llenas de agua turbia. Un zumbido fino al caer la noche. Una temperatura que no baja. Todo eso alimenta el riesgo. El océano tampoco queda al margen. De hecho, es el primer herido. El niño aumenta la posibilidad de olas de calor marinas justo cuando muchos arrecifes ya están al borde de su límite. El agua se vuelve demasiado cálida durante demasiado tiempo. Y el coral, que parece piedra viva, empieza a expulsar el color que lo mantiene con vida. Primero palidece. Luego queda desnudo. En 2024, la NOAA confirmó el cuarto gran evento mundial de blanqueamiento de coral, asociado a temperaturas oceánicas récord. El calentamiento global y el niño actuaron juntos. Eso importa mucho. Porque un nuevo episodio no golpea un sistema sano. Golpea un sistema ya herido. Añade peso sobre una estructura que ya mostraba grietas. Y si uno se acerca lo suficiente, casi puede ver el fondo del problema. Bajo el Ecuador, en el Pacífico, hay un reservorio cálido que se acumula como una brasa oculta. El análisis de temperaturas submarinas mostró anomalías que alcanzan desde unos 49 hasta unos 150 metros de profundidad, con un calor extraordinario para esa zona. Al mismo tiempo, la Organización Meteorológica Mundial detectó condiciones inusualmente cálidas en la capa superficial de la atmósfera tropical del Pacífico. Dos señales distintas. Un mismo pulso. Ahora imagine esa enorme franja de océano como una caldera invisible. No se ve desde la costa. No se oye desde un puerto. Pero empuja el aire, inclina la lluvia, favorece unas regiones y castiga otras. Esa es la fuerza real del niño. No un solo desastre. Una presión continua sobre todo el sistema. Y bajo esa presión, cada estación deja de parecer normal. Este calor no dicta una sentencia final. Pero sí explica por qué el peligro sigue vivo. Aquí, la advertencia y la realidad por fin se tocan. Se dice que el Niño ya está tomando forma. Y, en el fondo del Pacífico, todo parece alinearse para un episodio serio. La superficie del agua sigue subiendo de temperatura. Debajo, un reservorio oculto de calor permanece agazapado. No se ve, pero pesa. Mucho.
Imagina esa franja inmensa del océano como una lámina oscura respirando con dificultad. Los vientos alisios, que suelen empujar el sistema con firmeza, se han debilitado. Ese cambio, aunque parezca pequeño, abre la puerta a consecuencias enormes. La energía se acumula. El equilibrio se afloja. Pero aquí está el punto decisivo: la fuerza final de este fenómeno aún depende de cómo interactúen océano y atmósfera en los próximos meses. No hay una sola voz dominando el tablero. Algunas proyecciones apuntan a un evento poderoso. Otras ven un desenlace más contenido. La evaluación oficial del NOAA todavía no entrega un veredicto único. Todavía no. Y, sin embargo, el mundo no esperará a que una cifra cruce la línea roja. En un planeta ya más cálido, incluso un episodio moderado puede empujar sistemas que ya están al límite. Cosechas, tormentas, lluvias, sequías. Todo recibe el golpe con más fuerza cuando el fondo ya está sobrecalentado. Mira de nuevo ese océano. Parece quieto. No lo está. Lo que ocurre ahora no es solo una oscilación del mar. Es una prueba de tensión. Una señal de hasta dónde puede llegar un clima ya forzado por el exceso de calor. Y ahí está la verdadera amenaza. Si el Pacífico termina cruzando ese umbral histórico, no será un simple episodio más. Será una marca en la memoria del planeta. Si no lo cruza, quedará otra advertencia grabada en el agua. Pero mientras la franja cálida siga extendiéndose y el viento siga cediendo, la noche sobre el Pacífico seguirá siendo espesa, inmóvil, casi eléctrica.